Muy buen día, somos el grupo 13 y a nosotros nos corresponde el contrato de fideicomiso. Fideicomiso viene del latín que significa fideicomissium, que fidei significa lealtad o fe y comisium que es una comisión o un encargo, es decir, es un acto basado en la confianza. La definición de fideicomiso podemos establecer que es un negocio jurídico en virtud del cual se transfieren uno o más negocios a favor de una persona para que sea el encargado, los administre o los enajene y con el producto de cumpla con la finalidad establecida a su favor o en beneficio de un tercero. Entre los elementos personales encontramos el fideicomitente, que es toda persona física moral capaz de disponer de sus bienes o derechos entregándoselos a un fiduciario para constituir un fideicomiso. No excluye a un incapaz, ya que lo puede hacer a través de su representante legal. El fiduciario, que es la institución de crédito financiera encargada de recibir el fideicomiso y de recibir los bienes del fideicomitente. También tenemos el fideicomisario, que es la persona que recibe el provecho del fideicomiso y que eventualmente recibirá los bienes al vencimiento del plazo. Elemento real son todos aquellos bienes o derechos que se someten a un fin determinado y de los cuales se transmite su titularidad al fiduciario, así como aquellas obligaciones que surjan de este. El elemento formal gira en torno a que puede ser constituido, ya sea por medio de testamento o por contrato, y es necesario que conste en escritura pública. Existen dos situaciones en las que los fideicomisos serán considerados como nulos. Una de ellas será cuando estos sean celebrados en secreto. El objeto es obtener rendimientos atractivos con las operaciones de inversión que realiza el fiduciario con el bien o bienes fideicometidos para el fideicomisario o fideicomitente. Para continuar con el tema, les voy a hablar sobre la extinción del contrato de fideicomiso, que se encuentra regulado en el artículo 787 del Código de Comercio, el cual regula lo siguiente: que el fideicomiso termina, primero, por la realización del fin para el que fue constituido este contrato; segundo, por hacerse imposible la realización de este contrato; tercero, por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto el contrato; cuarto, por convenio expreso entre el fideicomitente y el fiduciario; quinto, por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho en el documento constitutivo; sexto, por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario si no fuere posible sustituirlo; séptimo, por el transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que el fideicomisario sea incapaz, enfermo e incurable o institución de asistencia social; y octavo, por sentencia judicial. El artículo 788 del Código de Comercio hace mención de los efectos de la extinción del contrato de fideicomiso, en el que menciona que al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que tenga en su poder el fiduciario deberán ser entregados al fideicomitente o sus herederos, en los casos señalados en los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y al fideicomisario en los casos señalados en el inciso primero y séptimo. Y cuando sea resuelto por una sentencia judicial, la misma regulará a quién se le deberán entregar esos bienes. Continuando con nuestra exposición con respecto a los contratos de inversión, vemos las características del fideicomiso, a las cuales le prestaremos mayor atención. Es un negocio que puede presentarse como un acto unilateral, o sea, por medio de un testamento, o es un acto bilateral por medio de un contrato. Es un negocio oneroso. Esta característica deviene de la naturaleza mercantil del fideicomiso y se confirma en el artículo 793 del Código de Comercio, donde indica que el fiduciario tiene derecho a honorarios y estos corren a cuenta del fideicomitante, del fideicomisario o en ambos a la vez.
Para tal efecto, el fiduciario tiene preferencia frente a otros acreedores en resguardo de ese derecho. Es un negocio nominado legislativamente, ya que se encuentra dentro de nuestro cuerpo legal. Es un negocio típico mercantil. Es formal ad solemnitatem. Debe constar necesariamente en escritura pública, de las dos formas en que se presente su constitución. La ausencia de esta formalidad hace inexistente el vínculo. Es de tracto sucesivo, porque la consumación del negocio se prolonga a través del tiempo. Así lo dice el artículo 787 en su inciso séptimo del Código de Comercio, donde reza que el fideicomiso tiene un plazo máximo de 25 años, salvo que se pacte a favor de un incapaz, a favor de un enfermo incurable o de una institución de asistencia social, en donde no opera este límite. Puede suceder también que en el instrumento se establezca un límite mayor. En esa circunstancia, el vínculo existe, pero el plazo se reduce al límite legal. Es consensual cuando se formaliza mediante contrato. Esta característica no tiene razón de ser cuando proviene de una declaración unilateral de voluntad. Otras características que tiene este contrato, y específicamente los contratos de inversión, es que tiene una gestión profesionalizada, tiene rentabilidad, tiene liquidez, tiene diversificación y a la vez tiene información. Las entidades están obligadas a proporcionar a todos sus socios o participantes información sobre la evolución de su patrimonio. En cuanto al fundamento legal del contrato de fideicomiso de inversión, lo encontramos principalmente en el artículo 784 del Código de Comercio, contenido en el Decreto del Congreso de la República 2-70. En esta ley es donde encontraremos todo el fundamento relativo a los fideicomisos en general, esto del artículo 766 al 793 respectivamente. Cabe resaltar que en el artículo 784 de esta ley indica que el fiduciario únicamente puede realizar inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operan en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califiquen como de primer orden la Comisión de Valores. Claro, a menos que en el documento constitutivo se exprese lo contrario. En los artículos mencionados encontraremos los derechos y obligaciones del fiduciario, los derechos del fideicomisario, por ejemplo, y otros aspectos de relevancia que mis compañeros ya han mencionado anteriormente, como las formas de extinción y la nulidad del fideicomiso. En Guatemala, generalmente este tipo de fideicomisos son realizadas con una sociedad financiera privada como fiduciario. Si vamos a ver la legislación aplicable a este tipo de sociedades, encontraremos entre sus funciones el ser o actuar como fiduciario. A continuación se dará lectura a algunas cláusulas de un contrato de fideicomiso de inversión. El infrascrito señor Carlos David Rosales Valdés por este medio hace constar que la empresa supervisa con patente de comercio número 15466 representada en este acto por el señor Damián José Pérez López, según consta en la sección mercantil de Registro Mercantil de la República de Guatemala al tomo 30, folio 45 a 120 en adelante, denominado el fideicomitente, y la sociedad financiera privada Construarc, con patente de comercio número 15373, representada en este acto por el señor José Alejandro Martínez Hernández, actuando en calidad de representante legal según consta en la sección mercantil de Registro Mercantil de la República de Guatemala, al tomo 12, folio 588 a 10789 en adelante, denominado el fiduciario,
hemos convenido en celebrar el presente contrato de fideicomiso de inversión, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio. Primera, el fideicomitente manifiesta expresamente que el presente contrato lo suscribe con el fin de realizar inversiones en títulos colocados a través de la Bolsa de Valores Nacional, S.A. Segunda, será objeto de este fideicomiso la cantidad de 1.500.000 quetzales exactos, los cuales el fideicomitente traspasa en este acto en propiedad fiduciaria a la sociedad financiera privada supervisa, con el fin que ésta administre, invierta y ejerza custodia sobre dichos valores. Tercera, se tendrá como fideicomisario de este fideicomiso al mismo fideicomitente, únicamente en el sentido de aprovechar el mismo para los fines señalados en este contrato. Cuarta, son derechos del fideicomitente los siguientes: pedir al fiduciario le otorga un certificado en que conste que los valores fueron entregados sin fideicomiso para su administración, inversión y custodia, legitimado con la certificación de los valores sin fideicomiso. El fideicomitente en su condición de fideicomisario continuará en el ejercicio de todos los derechos patrimoniales, en particular tendrá derecho a disponer de los dividendos que se produzcan. En cualquier momento, pedir al fiduciario le sean mostrados los bienes mobiliarios fideicometidos, a fin de verificar su existencia y buen estado de conservación. Exigir al fiduciario que cumpla con los términos de este fideicomiso y removerlo de su cargo en caso se determine incumplimiento de su parte. Exigir al fiduciario le traspase los bienes fideicometidos al finalizar el fideicomiso. No podrá el fiduciario rendimiento de cuentas por no ejercer este acto de administración.